vieron en la semana de hoy, o sea que están incluidas estas clases, en la plataforma está el material, las presentaciones de estas clases, pero también está la bibliografía, ¿sí? Los apuntes para que ustedes puedan estudiar. Mirar. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profesora. Bueno. Y ayer, ustedes saben que, bueno, pero veo que está Antonella. Les quería dar mi celular, pero, bueno, Antonella lo tiene y cualquier cosa ella seguro que me va a avisar, porque si hay veces que me ha pasado el año pasado que yo me he quedado hablando y se ha cortado de internet y después me dicen los alumnos, bueno, nosotros no escuchamos y qué sé yo, capaz que estuve 15 minutos hablando sola. Bueno, para que eso no pase, pero seguro que Anto me avisa. Bien, entonces, como les dije hoy, siguiendo un poco con el tema de las bases, ¿sí? Para lograr realizar un diseño de estructuras de hormigón, un tema que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante va a ser el tema de las acciones, ¿sí? Las acciones a las que estas estructuras de hormigón van a estar sometidas. Entonces, nosotros en la clase pasada hemos hablado someramente de lo que eran los elementos estructurales. Dijimos que había elementos que eran lineales, como las vigas y las columnas, superficiales, como las losas, los tabiques, y volumétricos, como podrían llegar a ser las fundaciones. Bien, estos elementos, ¿sí? Compuestos, combinándolos, tienen como función dar forma a la construcción, tomar las cargas y irlas transmitiendo hasta llevarlas a la parte de la fundación. Esa sería la función que cumple una estructura en lo que sería un diseño. Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a hacer para evaluar las acciones que van a someter a esos elementos estructurales. Entonces, lo primero que vamos a ver es que estas acciones tienen que ser bien evaluadas, bien valoradas. ¿Por qué? Porque de no ser así y de hacer un diseño con acciones erradas, pondríamos en riesgo, por ejemplo, la estabilidad de esa construcción. ¿Y por qué digo esto? Más o menos todos sabemos, pero está bueno repetirlo, que cuando nosotros vayamos a hacer un diseño de una estructura de hormigón, nosotros tenemos que evaluar qué cargas van a actuar sobre ella, qué acciones, qué cargas van a actuar sobre ella. Entonces, vamos a tener cargas muertas, ¿sí? Cargas vivas, de acuerdo a su funcionamiento. Estas cargas, tanto las muertas como las vivas, las vamos a mayorar por coeficientes que después vamos a ver que salen del reglamento CIRSOC 201, y con eso vamos a obtener lo que sería la carga requerida o la resistencia requerida. ¿Qué pasa? Nosotros después, en base a eso, vamos a decir que nuestra resistencia de diseño debe ser mayor que la resistencia esta que nosotros hemos calculado. Entonces, en base a eso, ¿sí?
vamos a diseñar nuestra estructura. Bien, en el caso, como dijimos ayer, a los esfuerzos, tanto muertos como vivos, nosotros los vamos a multiplicar por coeficientes de mayoración para obtener la carga última, y esos coeficientes de mayoración, que como les dije recién, están dados en el reglamento, pero forman parte del espíritu de lo que sería este cálculo que nosotros realizamos en un estado límite último, ¿sí? Bien, entonces, el tema es que si nosotros no valoramos bien las acciones a las que está sometida nuestra estructura, podemos sacar una mala resistencia de diseño, una errada resistencia en el diseño, y que la estructura o la edificación pierda su estabilidad, se caiga. Después, también de las acciones depende la funcionalidad de la estructura. En principio, ¿qué se busca? Que la estructura pueda trasladar las fuerzas a las que está sometida hasta el suelo, que la estructura esa sea resistente, que tenga estabilidad. Esto que sea resistente está muy relacionado con lo que vimos recién, que tiene que ser algo que sea una estructura estable. Luego, hay otras funciones que se requieren de la estructura. Generalmente, la que es más conocida por nosotros es la resistente, pero también hay otras. Y una que por ahí ustedes no sé si la saben, pero hoy se las voy a presentar, si no es el caso, es que las estructuras sean confortables. ¿Qué es que una estructura sea confortable? Bueno, en principio tienen que ver con esos edificios que el otro día vimos que estaban edificados en Puerto Madero, edificios que son muy esbeltos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que las torres El Faro, yo les dije que tenía, que era muy esbelta, que tenía una relación de esbeltez igual a 10? ¿Por qué? Porque medía 170 metros de altura y su longitud más chica en planta era 17 metros. Entonces, cuando uno hace la división de esas dos medidas, da 10. Estas estructuras que son muy esbeltas, cuando están sometidas a esfuerzos horizontales, por ejemplo, los esfuerzos de viento, más específicamente, estas estructuras tienen movimientos, ¿sí? ¿Es normal? ¿Está bien que se muevan? Sí, es normal, pero muchas veces estos movimientos suelen producir en las personas que habitan estas construcciones malestares, incomodidades. Por eso lo que siempre hay que buscar es que la estructura sea confortable. Si quieren, para entrar un poquito más en tema, podemos compartir un video donde es un video de muy poquitos minutos donde da algunos detalles sobre lo que es la dinámica estructural. ¿Por qué? Porque esta parte, esta función de la confortabilidad de los edificios tiene mucho que ver con la dinámica estructural. Miramos este video para que ustedes ya lo saben porque los han visto en las estabilidades, pero para refrescar algunas ideas y después terminamos con este tema. Yo voy, no lo tengo, a ver, disculpen, pero no, ¿dónde me fui? Voy a poner la dirección porque no tengo hecho el hipervínculo. Tu destino es Iguazú. Tu destino es Despegar. Viaja con Despegar para... Bueno. Vamos a hablar sobre el concepto
concepto de periodo. El periodo es el tiempo que da una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, pues si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió, y los demás no se percataron. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se explica. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual. Pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. I can't believe I'm actually here. We had a child, our daughter. Bueno, volvamos un poquito a la clase. Habiendo visto este video y teniendo en cuenta algunos conceptos de lo que sería la dinámica estructural, vamos a ver en el caso de que el edificio sea confortable, vieron qué pasaba cuando los edificios eran muy esbeltos, altos, tenían periodos grandes, ¿no es cierto? Bueno, las ráfagas de viento tienen periodos también grandes. Por ejemplo, un periodo típico es un periodo de 3 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el periodo del edificio coincide
o está cercano a lo que sería el periodo de la ráfaga, las estructuras van a tener mucho movimiento y bueno, y ahí viene que las personas no sientan confort al habitar en ellas, sino que estén de una manera en disconfort. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se evalúa si un edificio es o no confortable? Hay distintas formas de hacerlo, esto no está en la bibliografía, y una forma de hacerlo es mediante un gráfico como el que tenemos nosotros acá, donde hay que entrar con el periodo de la estructura, ¿sí? Y con el desplazamiento que causaría en la estructura un esfuerzo, se me ocurre un esfuerzo de viento, ¿no es cierto? Que es el que generalmente es lo que se evalúa. Entonces, entrando por los dos ejes, vamos a determinar un punto y ahí vamos a ver si nuestra estructura tiene vibraciones que no son perceptibles, que son perceptibles, que son molestas, que son muy molestas y que llegan a ser intolerables. Obviamente, de acuerdo a la zona donde caiga el punto. Obviamente que nosotros vamos a tratar por todos los medios de que las vibraciones no se perciban o al menos que sean perceptibles, pero que no lleguen a ser molestas. Bien. Vamos a hacer una evaluación de la confortabilidad del edificio cuando el edificio sea esbelto, cuando estemos hablando de edificios en altura. Por ejemplo, para construcciones bajas, este requisito no es necesario porque no va a existir estos problemas de confort. También hay veces que lo que se necesita es que las estructuras sean estancas. ¿Cuándo vamos a necesitar que una estructura sea estanca? Nosotros en la clase pasada vimos que las estructuras se pueden utilizar para construir silos de almacenamiento o para construir piletas que pueden ser para recreación, pero también piletas donde se produzcan reacciones, ¿sí? Donde se realicen procesos de tratamientos, por ejemplo, se me ocurre tratamientos sanitarios. Entonces, es muy importante que la estructura sea estanca. Bueno, para que la estructura sea estanca, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Debemos evaluar si esta estructura tiene un ancho de fisura elevado o no. O sea, lo que hay que evaluar es la fisuración. Y la fisuración en hormigón se evalúa a través de esta fórmula que les he puesto yo acá, que es la fórmula de Gegerli-Lutz. Y el ancho de fisura depende de un coeficiente, ¿sí? Después depende de un valor de beta. Este valor de beta es una división, un cociente entre dos alturas. ¿Y qué alturas son? Son las alturas desde la fibra más traccionada hasta el eje neutro y desde el baricentro de la armadura hasta el eje neutro. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay valores predeterminados y para losas ese valor es 1,2 y para vigas 1,35. Después depende de las tensiones a las que trabaje el acero, o sea, tensiones de servicio que no son las tensiones últimas. Después esto que es el recubrimiento de la armadura y A que es la cantidad de hormigón que recubre a las barras. Esto obviamente se los doy como detalle, esto lo vamos a ver bien, lo vamos a
a ver en ejercitaciones donde vamos a realmente evaluar anchos de fisura. Pero esta es la forma de saber si una estructura es o no estanca. ¿Qué hacemos con ese ancho de fisura? Con ese ancho de fisura nos podemos venir a una parte una tabla que pertenece al reglamento ASI, pero ya no está en el reglamento 318, sino que está en un ASI que es el ASI 224, que es el ASI que se refiere al control de fisuración en las estructuras de hormigón, y acá nos dice, de acuerdo a en cuál sea la exposición a la que esté la estructura, ¿sí? Por ejemplo, si está en aire seco, puede tener un ancho de fisura de 0,41 milímetros y no va a pasar nada. Ahora, si esta estructura se necesita que sea estanca porque se la quiere para un silo o forma parte de un silo o un reservorio, fíjense que en estos casos el ancho de fisura no puede pasar la décima de milímetro. Entonces, esa sería una condición que cuando uno hace una evaluación de acciones tiene que tener en cuenta. O sea, que la estructura sea resistente, pero que también sea confortable, que sea estanca. Claro, si es un edificio, si uno está evaluando un edificio, no importa si la estructura es estanca, pero ya les digo, hay estructuras en especial que realmente se necesita que ellas sean estancas. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es cuando uno evalúa las acciones, es la durabilidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la durabilidad con las acciones? Bueno, muchas veces cuando nosotros hablamos de acciones, si yo les pregunto qué son las acciones, quizá todos me digan que las acciones son fuerzas, esfuerzos. Sí, es correcto, las acciones son fuerzas, pero también las acciones son las que producen sobre la estructura el medio ambiente. Medios ambientes agresivos van a deteriorar a la estructura, o sea, van a producir que no sean estructuras tan durables, y ese deterioro estructural provocado por el medio ambiente va a hacer que la estructura no sea hábil para tomar las acciones de carga que nosotros nos estamos todos imaginando, las cargas por su peso propio, las cargas de servicio. Entonces, siempre que evaluemos acciones, tenemos que también tener en cuenta el tema de la durabilidad. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces, cuando nosotros realicemos un diseño de una estructura, ¿sí?, un buen diseño estructural, no solamente vamos a tener que tener un sistema estático adecuado, o sea, nosotros vamos a tener un modelo físico, a ese modelo físico lo vamos a tener que pasar a un modelo matemático para poder resolverlo, ¿sí? Nuestro sistema estático no solamente tiene que ser adecuado, y también el aprovechamiento de los materiales, pensando que el hormigón lo vamos a utilizar para tomar las compresiones, el acero para tomar las tracciones, sino que nosotros podemos tener todo lo que sería una composición estructural excelente, pero si no tenemos bien en cuenta las acciones reales a las que va a estar sometida esta estructura, todo lo otro va a ser en vano, ¿está? O sea, siempre es muy, muy importante tener en cuenta cuál es la evaluación de las acciones reales en la estructura. Generalmente, en las estructuras de hormigón,
como dijimos ayer, son estructuras muy pesadas. Entonces, cuando uno inicia un diseño en hormigón, le tiene que hacer un predimensionado. ¿Para qué? Para tener en cuenta el volumen y poder sacar el peso de la estructura, ¿no es cierto? Y una vez que logra sacar el peso de la estructura, o sea, el paso siguiente es la evaluación de los esfuerzos. Siempre que uno tenga que realizar un diseño en hormigón, primero realiza el predimensionado y después realiza el cálculo de las acciones. Y para realizar el cálculo de las acciones, ¿en qué nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar en los reglamentos CIRSO que vimos ayer, que vamos a tener el 101, donde vamos a sacar cargas permanentes, que serían las cargas del peso propio de la estructura y elementos que la componen, y sobrecargas de uso. El CIRSO 102, que es el CIRSO por el cual vamos a determinar cargas de viento, y el CIRSO 103, que es el CIRSO con el cual vamos a determinar las cargas debidas a sismo. Ahora bien, como les dije anteriormente, además de realizar una búsqueda de las acciones en base a estos reglamentos y poder determinar con el análisis de carga los reales esfuerzos a los que esa estructura va a estar sometida, es muy, muy importante realizar el diseño por durabilidad, de realizar un diseño por durabilidad. ¿Y cómo vamos a realizar el diseño por durabilidad? Obviamente que esto lo vamos a hacer también en la práctica, pero hoy acá les voy a mostrar cómo se realizaría un diseño de una estructura por durabilidad. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar en el CIRSO 201, en el capítulo 2, y vamos a determinar cuál es la clase de exposición a la que va a estar sometida nuestra estructura. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Entrando en esta tabla, en la tabla 2.1, fíjense que acá aparece en la primera columna la designación de la clase. En la segunda columna aparece el tema de la clase de exposición, que es, por ejemplo, la primera clase es no agresiva, corresponde a 1. ¿Qué tipo de proceso puede tener el hormigón? Ninguno, no hay agresión por el ambiente. ¿Dónde se presenta? Bueno, acá hay una descripción del ambiente, por ejemplo, en hormigones masivos interiores, en interior de edificios, cuando los mismos no están sometidos a condensaciones, en elementos exteriores de edificios revestidos, ¿ven? Todo algo, un ambiente muy tranquilo. Y en la columna 6 nos dan los ejemplos de dónde poder encontrar este tipo de estructura. Entonces, nosotros, sabiendo cuál va a ser el ambiente en el que se va a encontrar nuestra estructura, lo vamos a clasificar y vamos a ver si es un ambiente no agresivo, si es un ambiente, por ejemplo, que pueda estar sometido a cloruros, pero que sean de un origen diferente al origen marino, ¿sí? Entonces, acá nos dice que en este caso tendríamos una corrosión por cloruros. ¿Dónde se da esto? Por ejemplo, en piletas de natación, en fundaciones en contacto con aguas subterráneas. Bueno, acá nosotros tenemos todo y podríamos clasificar, si estamos en esta condición, al ambiente como CL. Después tenemos los ambientes marinos. A medida que vamos bajando, el ambiente se vuelve más agresivo con respecto a la estructura. Después
ambientes donde puedo tener, por las bajas temperaturas, congelación y deshielo. Si uso sales, perdón, sin usar sales descongelantes, usando sales descongelantes. Bueno, acá ven, explica bien cuál es ese medio ambiente, dónde se encuentra. Después, ambientes con agresividad química. Y esto sí, pueden ser estructuras que van a formar parte de industrias, ¿no es cierto? Bueno, entonces, una vez que yo tengo la designación del ambiente, lo que tengo que hacer es venirme a otra tabla que también está en el mismo capítulo del reglamento, que es la tabla 2.5, y en base a esta tabla y a la clasificación que yo he hecho del ambiente, me va a decir cuál es la relación agua-cemento máxima que yo puedo utilizar de acuerdo si tengo una estructura de hormigón armado o de hormigón pretensado, y también me va a decir cuál es la clase de hormigón, lo que sería F'C, ¿sí? Cuál es la clase de hormigón mínima que yo puedo elegir. Entonces, en base a esto, yo de entrada, de acuerdo al ambiente donde se halle mi estructura y el tipo de estructura, yo voy a decir, bueno, mira, mi estructura se clasifica con tal letra, entonces voy a necesitar como mínimo un hormigón H, y bueno, supónganse que estoy en un ambiente A2, voy a necesitar un H25, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando uno tiene en cuenta las acciones a las que está sometida la estructura, además de las fuerzas, realizar el diseño por durabilidad. Bien, terminado con esto, vamos a empezar a clasificar las acciones, ¿sí? ¿Cómo las vamos a clasificar a las acciones? Hay muchas formas de clasificar las acciones. ¿Y por qué las quiero clasificar? Las quiero clasificar para después, cuando yo esté diseñando, decir, bueno, ¿qué me tengo que fijar? Bueno, me tengo que fijar que sobre esta estructura van a actuar esta. O sea, yo tengo que tener en mente todas las posibles acciones que puedan actuar en esa estructura y evaluarlas. ¿Es algo complicado de hacer? No. ¿Por qué? Porque generalmente para las estructuras, salvo que sean estructuras ya con requisitos muy especiales, pero generalmente las estructuras están sometidas a cargas, acciones que siempre se repiten, ¿no es cierto? Eso a lo largo de cuando empecemos a ver los ejercicios se van a dar cuenta. Por ahora lo vamos a ver en forma teórica. Para clasificarlas, las podemos clasificar, y para mí es la mejor manera de hacerlo, según su origen. Y según su origen, estas cargas pueden ser las acciones pueden ser como cargas funcionales. Dentro de las cargas funcionales, ¿qué cargas voy a tener? Bueno, a ver, pensemos. Voy a tener cargas estáticas constantes. ¿Debidas a qué? Debidas a su peso propio. Son las cargas permanentes, ¿sí? Al peso propio de la estructura, lo que pesa el hormigón, pero también estas cargas estáticas, ¿quién va a estar dentro de ellas? Y los contrapisos, los pisos, las paredes, esas son todas cargas estáticas constantes y son cargas permanentes, lo que nosotros definimos con la letra D, de cargas muertas. Después tenemos otras cargas estáticas que son variables, que son cargas de uso o sobrecargas, que nosotros ¿con qué letra las definimos? Las definimos con la letra D.
y estas dependen del uso que tenga el lugar. También tenemos cargas estáticas móviles. Estas cargas estáticas móviles, ¿cómo las vamos a evaluar? Bueno, se evalúan de acuerdo al uso y se van a evaluar cuando evaluemos en el CIRSO, por ejemplo, 101, como sobrecargas de uso. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, ¿en qué pienso cuando pienso en una carga estática móvil? Bueno, podría pensar en sillas que se corren, el movimiento de las sillas, ¿sí? Estas se van moviendo, pueden estar en distintos lados, pero son cargas estáticas. Cargas dinámicas periódicas. Cargas dinámicas periódicas dentro de cargas funcionales. ¿Dónde puede haber una carga dinámica periódica? Puede ser, por ejemplo, el motor del lavarropa, el motor de la heladera, el del centrifugador de ropa. Una carga dinámica instantánea. Una carga dinámica instantánea, ¿dónde la tendría? Y, por ejemplo, que se caiga algo, esa sería una carga dinámica instantánea. Entonces, todas estas acciones que tienen que ver con el funcionamiento son cargas directas que van a actuar sobre la estructura, ¿no es cierto? ¿Vamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren decir algún ejemplo más de cargas funcionales? Que yo no dije muchos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha. No, nada para comentar. Bien, o sea, cargas funcionales son las acciones que van a existir en la estructura por el mismo funcionamiento de ella, ¿sí? Por su peso propio y la función que esté cumpliendo la estructura. Pero a estas cargas también hay que agregarle otras cargas, que son las cargas ambientales, ¿está? ¿Y las cargas ambientales cuáles son? Bueno, dentro de las cargas ambientales puedo tener cargas estáticas, como por ejemplo, yo acá puse empuje de tierra, ¿sí? Empuje de roca, agua, aire. ¿Dónde se da esto? Bien, se da siempre y en la parte, por ejemplo, de partes enterradas, sótanos, sobre las paredes de la estructura, voy a tener un empuje de tierra, o quizá no hay tierra y hay roca y voy a tener un empuje de roca. También voy a tener por ahí un nivel freático, entonces puedo tener empuje de agua. Y bueno, y ya cuando habla de una carga estática de aire, lo que estoy haciendo es una evaluación del viento, que si bien el viento es una carga, como nosotros sabemos, variable, es una carga dinámica, a los efectos de realizar un cálculo y para simplificarlo, sabemos que lo tomamos como una carga estática. Pero en realidad es una carga, el viento siempre es una carga variable, una carga dinámica. Y también estas cargas ambientales pueden ser dinámicas. Por ejemplo, cargas dinámicas, empujes hidrodinámicos, ¿de qué sería? De agua en movimiento, empuje de olas. Esto ya sería estructuras que se encuentran, por ejemplo, en el mar. Empujes aerodinámicos, ¿cuáles serían? Y bueno, ráfagas de viento, empujes sísmicos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de las acciones. Después, o sea, fíjense, por un lado cargas funcionales, por otro lado cargas ambientales. Después, ¿qué otras cargas tenemos? Tenemos los que se llaman cargas indirectas o coacciones. ¿Cuáles son esas cargas indirectas o coacciones? Bueno, nosotros ayer estuvimos hablando
que el hormigón, entre las desventajas que tenía, ¿qué era? Era que sufría cambios volumétricos por retracción, por fluencia, ¿sí? Iba cambiando el tamaño. Al producirse esos cambios de tamaño en algunos elementos de la estructura, ¿qué va a suceder? Va a suceder que se induzcan tensiones que por ahí no se han tenido en cuenta, o por ahí no se han tenido en cuenta como carga, pero después vamos a ver, y yo se los voy a recordar, si se hacen armados especiales para tener en cuenta estas cargas que, si bien no aparecen como número, son tenidas en cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando calculemos losas, vamos a poner una armadura mínima que justamente se calcula para tener en cuenta estas coacciones, estos esfuerzos que se pueden inducir por los cambios volumétricos. Otra carga indirecta que se puede dar es, muchas veces las estructuras se fundan con bases aisladas, ¿sí? Y hay veces que, al ser el suelo no ser un material totalmente homogéneo, unas bases se deforman más que otras, o sea, apoyan más que otras. Entonces, eso, lo que se llama descenso de apoyos, hace que en la estructura aparezcan tensiones. Pero, claro, son lo que, como dice acá, cargas indirectas, ¿sí? Cargas que se producen debido a las deformaciones de las estructuras. Y cuando analizamos esto, las acciones de acuerdo a su origen, también tenemos que ver que estuvimos hablando hasta ahora de cargas funcionales, que es cuando la estructura ya está en funcionamiento, cargas ambientales debido a los ambientes, y las cargas indirectas cuando la estructura ya está en su vida útil. Pero cuando las estructuras se van realizando, hay etapas en la vida que están antes de la vida útil, cuando la estructura aún todavía no está totalmente terminada, que hay que tenerlas en cuenta. Y esas cargas son las cargas constructivas. En la etapa de la construcción, muchas veces las estructuras están tan cargadas, tanto o más cargadas que en etapas posteriores a la construcción. Y ustedes me dirán, ¿esto es así? ¿Cómo se imaginan que una estructura puede estar más cargada en el inicio que en lo que va a ser su vida útil? Y sí, puede ser. ¿Saben cuándo se da? Muchas veces ustedes calculan una losa para que tenga una sobrecarga, por ejemplo, de 2 kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Es una sobrecarga usual en una superficie de una casa. ¿Y qué pasa? En la época de la construcción, muchas veces sobre las losas se apilan materiales, ladrillos o, bolsas de cemento, de cal, materiales, y el peso de esos materiales es mayor que el peso que se presume que después va a tener ese elemento. Entonces, las cargas que puedan aparecer en una estructura en el tiempo de la construcción son muy importantes. Y ni que hablar cuando uno está hormigonando y apoya los puntales de los encofrados de la losa que va a hormigonar sobre las losas que ya están hormigonadas. ¿Está? Ahí también. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta y hay que hacer un cálculo de las cargas estas que aparecen en la época de la construcción. Entonces,
cuando clasificamos a las acciones, tenemos que acordarnos que vamos a tener cargas funcionales, cargas ambientales, cargas indirectas debido a la deformación de la estructura y cargas en la etapa de construcción. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a tratar de hacer una evaluación de todas estas acciones y con ellas después realizar el cálculo estático de la estructura y determinar los esfuerzos a los que la misma va a estar sometida. ¿Hay otras formas de clasificar a las acciones? Sí, hay otras formas, pero yo ahora se las voy a leer, pero en realidad a lo que vamos a llegar es a las mismas acciones, a las mismas cargas. Por ahí uno puede dividirlas como cargas permanentes, que serían las cargas muertas, cargas variables, que serían las sobrecargas de uso, cargas accidentales. Cuando hablamos de cargas accidentales, nosotros las estaríamos viendo como una carga, en el caso de clasificación de acuerdo a su origen, como una carga funcional. ¿Dónde puede aparecer una carga accidental? Que sea accidental no quiere decir que no esté tenida en cuenta. Son cargas que se toman en cuenta en la estructura por si llega a pasar algo. ¿Y cómo lo podría ejemplificar? Con esto. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos una losa de fondo de un ascensor, se calcula con la posibilidad de que se desprenda la caja del ascensor y que caiga sobre esa losa. Uno no está esperando que eso pase, pero si pasa, la losa va a estar contemplada dicha carga. Esa sería una carga accidental, por ejemplo, que no se espera que pase, pero que puede pasar. Después también hay muchas variantes para clasificarla, como puede ser, es una carga fija. ¿Cuáles serían las cargas fijas? Y las cargas permanentes son fijas, no se van a mover. Una carga libre, cargas de uso que se pueden mover. Después también se puede clasificar de acuerdo a cómo es la respuesta estructural. ¿Es una carga estática? ¿Es una carga dinámica donde va a haber una variación en el tiempo? ¿Es una carga directa? ¿Es una carga indirecta? Eso de acuerdo a cómo reacciona la estructura en base a esa acción. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros con estas acciones? En general, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a realizar, como les dije anteriormente, un análisis de carga. Siempre cuando estamos realizando un diseño estructural, vamos a hacer un prediseño de la estructura, vamos a darle volumen a la estructura para poder determinar su peso propio y seguido a eso vamos a hacer un análisis estructural. Este análisis estructural se debe hacer, como dice acá, acá dice la vida útil, pero nosotros vimos que también hay que tener en cuenta no solo la vida útil, sino que hay que tener en cuenta también qué pasa con las cargas en la etapa de la construcción. Entonces, cuando habla para cada etapa, yo le sacaría útil y diría para cada etapa de la vida de la estructura, ¿sí? Y una vez que determinamos cuáles son las acciones que sobre la estructura actúa, poner en estas acciones de manera más desfavorable para lograr los máximos esfuerzos a los que va a estar sometida la estructura. ¿Y qué cargas vamos a ver? Siempre vamos a ver esto. Vamos a ver las cargas funcionales, ¿sí?
que pueden estar actuando solas y vamos a tener cargas muertas y cargas vivas, y también asociadas a las cargas funcionales, las cargas ambientales, ¿sí? El viento, si es una estructura que se encuentra en una zona sísmica, ¿sí? Siempre unir cargas funcionales con cargas ambientales y superponer estos estados. ¿Esto es algo complicado? No, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento, el CIRSOC 201, en el capítulo 9, directamente nos da cuáles son las acciones que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Que pueden una estructura tener que soportar. Entonces, nos da una serie de combinaciones y también nos da los los valores para los coeficientes para mayorar esas cargas. Bueno, acá aparecen todas estas cargas que yo se las voy a mostrar directamente tal cual aparece en la bibliografía. El artículo es el 921 y ven, aparece, por ejemplo, una combinación que es cuando tengo D, que es carga muerta, y F, carga de fluido. Ahora bien, ¿siempre voy a tener carga de fluido? No, voy a tener carga de fluido cuando tengo un tanque, por ejemplo, un reservorio. ¿Y qué hago? ¿No puedo usar esta? Sí, la puedo usar con solo carga muerta. Después tengo otra, que es la 2, donde acá tengo carga muerta, carga debido a fluido, a temperatura, a sobrecarga, ¿sí? A esfuerzos horizontales de tierra. Esto que es LR es carga sobre la losa de la última planta. S, que es carga de lluvia. R, que es, no, R, carga de lluvia. S, carga de nieve. Bueno, entonces, así da una serie de combinaciones y nosotros, en base a lo que tengamos, ven, acá empieza a aparecer cargas W, que son cargas de viento, cargas E, que son cargas sísmicas. Entonces, en base a las acciones que tengamos, vamos a elegir las combinaciones que no necesariamente tenemos que elegir una, podemos elegir más de una y evaluar cuál es la más desfavorable. ¿Está? Y en base a eso vamos a poder realizar la resolución estática en nuestras estructuras. Ahora bien, como esas ecuaciones son muchas y por ahí uno se pierde, lo más habitual es que en la práctica tengamos como cargas funcionales, cargas permanentes y sobrecargas. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la ecuación 9.1 y la ecuación 9.2 de esta forma. ¿Ven? Mucho más sencillo. Y cuando a esto le agregamos la carga ambiental, que la más común es la de viento, tendríamos que evaluar estas tres ecuaciones. Entonces, con estas tres ecuaciones, realizar el diseño de nuestra estructura y ver, el análisis estático de nuestra estructura y ver cuál es la más desfavorable, cuál es la que mayores esfuerzos da y hacer el diseño de la estructura en base a estas ecuaciones. Bien, acá voy acá y después vuelvo. Hay un tema de dónde tengo que colocar las sobrecargas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición de las sobrecargas? Para determinar la posición de las sobrecargas en nuestra estructura, nos vamos a valer del capítulo 8 del CIRSOC, y en este capítulo 8
tiene dos cosas muy interesantes. La primera es que dice que permite suponer que la sobrecarga está aplicada únicamente al entrepiso o cubierta considerado. Los extremos, considerando los extremos más alejados de las columnas construidas monolíticamente con la estructura como que están empotrados. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces a nosotros nos va a tocar hacer diseños de muchos pisos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, un edificio que tiene 10 pisos va a tener 11 losas. Bien, no es necesario armar un pórtico y tener en cuenta las 11 losas para realizar la resolución estática del edificio. Lo que dice el reglamento en este artículo, que es el 8.9, es que podemos considerar una sola losa y las columnas de arriba de la losa y las columnas de abajo de la losa, terminarlas, ¿sí?, en el modelo que nosotros vamos a introducir en un software para que nos haga el cálculo estático, como empotradas. Entonces, en vez de calcular todo un pórtico de muchos pisos, vamos a trabajar solo con uno. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja que va a introducir esto? Que va a ser un modelo más chico y que la computadora va a trabajar más rápido. Eso sería. Por ahí esto era mucho más útil cuando estos cálculos eran manuales. Ahora que los cálculos generalmente uno los va a hacer con un programa de computación, esto por ahí pierde un poco de sentido, pero es algo que lo permite el reglamento y está bueno que ustedes lo conozcan, ¿sí? Que se diseñan de a pisos y que no es necesario hacer un modelo con todo el edificio completo. Otra cosa que dice también en este artículo es dónde debo ubicar la sobrecarga. O sea, yo debo ubicar la carga muerta en todos los tramos, porque esa carga permanente va a estar en todos los tramos, pero la sobrecarga la puedo ubicar o la debo ubicar por ahí, como dice el reglamento en este artículo, que es carga permanente mayorada en todos los tramos con sobrecarga total mayorada en 2 tramos adyacentes. Y carga permanente mayorada en todos los tramos con sobrecarga total mayorada en tramos alternados. O sea, que nosotros tenemos que colocar la carga permanente en todos los tramos y tenemos que hacer un modelo poniendo la sobrecarga en 2 tramos continuos, ¿sí? Y otro modelo poniendo la sobrecarga en todos tramos alternados. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Por qué habla así el reglamento? Por esto, miren ustedes, si nosotros tenemos una estructura como la que vemos acá, esta estructura sería una viga hiperestática de 3 tramos. Entonces, la bibliografía, en este caso esta figura es del Leonhardt, tomo 3, lo que dice es que pongo el peso propio, que sería la carga muerta, en toda la viga. ¿Y qué hago? Pongo la sobrecarga, fíjense, en el primero y en el tercero, ¿ven? Alternando. ¿Para qué? Para obtener los máximos momentos en sería en el tramo 1 y en el tramo 3. Ahora, si pongo la sobrecarga acá, en el tramo 2, ¿qué voy a tener?
voy a obtener el mínimo momento en el tramo 1. Y la otra cosa que dice es poner en tramos juntos, la sobrecarga en tramos juntos. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo la sobrecarga en tramos juntos, ¿qué es lo que logro? Logro tener el mayor momento en el apoyo. Ah, pero acá no dice mayor, sino que dice menor. Claro, porque como es negativo, es el mínimo por ser negativo, pero es realmente en valor absoluto el más grande momento en el apoyo. Entonces, eso es lo que dice acá el reglamento que se debe hacer para resolver estructuras. Ahora bien, si vamos un poco más adelante, que es incluso lo que vamos a usar nosotros, en el capítulo 13, ¿sí?, de este reglamento, nos da una solución a esto, porque esto se empieza a tornar un poco complejo, porque ya no hay que trabajar con diagramas de momento, sino que hay que trabajar con diagramas de envolventes. Entonces, lo que se puede hacer es que cuando la sobrecarga, cuando L no supere 3/4 de la carga permanente, y ustedes dirán, pero esto es común que pase, y sí, ¿por qué? Porque la carga permanente es muy grande, entonces generalmente la sobrecarga no supera los 3/4 de la carga permanente. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es suponer que la sobrecarga esté en todos los tramos y de esa forma voy a sacar momentos máximos y no voy a tener que hacer esto y trabajar con diagramas de envolventes. O sea, directamente sobrecarga en todos los tramos y obviamente carga permanente en todos los tramos. Y eso facilita mucho la cosa. Ustedes, cuando estén en la práctica de repaso, van a ver que van a tomar una viga de 3 tramos y sí van a trabajar con diagramas de envolvente, pero después, en la habitualidad de la práctica, vamos a trabajar con todos los elementos totalmente cargados. ¿Sí? Vamos hasta acá. ¿Tienen alguna duda en esto? Creo que no. Bueno, por ahí esto está muy en el aire y esto o sea, cuando empiecen con la práctica, van a afianzar esto que estamos diciendo ahora. Calculo que va a ser así. Bueno, y vamos a empezar un poco a ver muy someramente, pero les voy a dar un repaso de los reglamentos, ¿sí?, para la determinación de las acciones. Recién dijimos que los reglamentos para determinar las acciones eran 3, que teníamos el reglamento 101, 102 para cargas permanentes y sobrecargas, 102 para viento, 103 para sismo. Fíjense que acá, cuando habla de cargas permanentes y sobrecarga, hace referencia a que son las mínimas que debemos adoptar para edificios y otras estructuras. Y este reglamento pertenece a los reglamentos nuevos que se han realizado a partir del 2005 y que están basados en el reglamento americano. En este caso, está basado en lo que es el ANSI-ACE del año, en una edición del año que llega hasta el 98. Bien, este reglamento tiene como contenido un capítulo de requisitos generales, un capítulo 2 de definiciones, el capítulo 3
que es el que más usamos nosotros, cargas permanentes, el 4 también muy usado, sobrecargas de diseño, y el quinto no tiene, perdón, es un anexo, tengo las cargas de lluvia. Bien, miremos un poco lo de las generalidades. Está bueno saber el marco en que funciona este reglamento. Dentro de las generalidades, fíjense qué es lo importante. Lo importante es lo que yo he subrayado en amarillo. Esto es tal cual está expresado en el reglamento. Dice, no se incluyen las cargas de origen climático ni las solicitaciones provenientes de coacciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros clasificábamos a las acciones, decíamos que eran funcionales, ambientales y de acciones indirectas? Y después teníamos cargas en la etapa constructiva. Pero en este reglamento las coacciones, ¿sí?, no están incluidas, y tampoco las cargas de origen climático. Otra cosa que es claro el reglamento, dice que cuando da valores de carga, no incluyen los efectos dinámicos inherentes a la función de la carga. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hay un artículo que empieza a partir de más o menos el artículo que está en el capítulo 4, a ver si les muestro, que uno que me acuerdo siempre es, por ejemplo, una carga de tribuna, ¿no es cierto? La carga de tribuna es lo que pesaría las personas que van a una tribuna. Esa es una carga. Pero las personas que van a la tribuna, o salones de fiesta, ahora tribuna no encuentro acá, pero seguro que está, porque es una carga que yo la suelo ubicar. Entonces, esa carga está dentro de la tabla como lo que pesan, lo que se puede suponer que está pesando las personas, y si las personas están sentadas en una silla, lo que pesan con la silla y eso. Pero no tiene en cuenta dentro de esa carga que esas personas puedan levantarse y saltar. Entonces, cuando eso ocurra, uno a esa carga la tiene que mayorar, y en este caso, ven, por ejemplo, tribunas, estadios y estructuras similares, y hay que mayorarlas en un 50% a la carga dada en la tabla. ¿Por qué? Por lo que dice en las generalidades, que no incluyen los efectos dinámicos de las cargas. Entonces, cuando uno lee eso, tiene que saber que eso no está pasando, porque la tabla está en un lado y esto que leímos está detrás. Y hay muchas cargas que tienen un efecto dinámico, y en la parte de atrás, que ahora vamos a ver otras, están nombrados puestos los coeficientes que hay que aumentarlas. Después, otra cosa que dice dentro de las generalidades es que las cargas que están dadas como cargas de peso propio y cargas de uso, hay que utilizarlas y hay que combinarlas ¿con quién? Con los coeficientes que acabamos de ver, que están dados en el CIRSOC 201, coeficientes de mayoración, si queremos sacar los estados límites últimos, y también hay coeficientes para estados límites de servicio, donde obviamente no van a ser coeficientes de mayoración, sino que directamente se trabaja con la carga como viene, no mayorando. Tengo el capítulo 2 dentro de este reglamento, que es el de las definiciones. Define lo que es carga y cuál es la diferencia entre carga y carga nominal. Carga nominal se la llama nominal porque es la que nombra este reglamento, pero es una carga, ¿sí?
habla de qué es una coacción, ¿sí? Que son los esfuerzos internos que se originan por deformaciones, que las deformaciones pueden deberse a una retracción por fraguado, una variación de temperatura o que ceda una vinculación, una fundación, ¿sí? Y obviamente que esto se va a producir siempre que las estructuras sean hiperestáticas. También dentro de este capítulo define qué es una carga permanente, qué es una sobrecarga. Fíjense que cuando define carga permanente no solo tiene que ver el peso de la estructura, ¿sí? Como tal, sino también incluye lo que está adherido a ella, como por ejemplo paredes, pisos, techos, cielos rasos, escaleras, paredes o elementos divisorios, revestimiento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta como carga permanente, que no es el peso propio de la estructura, es carga que va a estar en forma permanente. Y después también define a las sobrecargas, que dentro de las sobrecargas, como también lo decía en la parte de las generalidades, no incluyen las cargas ambientales. Acá no está tenido en cuenta ni la nieve, ni el viento, ni la acumulación de agua, ni el sismo. Esas son cargas ambientales que hay que considerarlas, hay que evaluarlas y obviamente hay que calcular las acciones de la estructura teniéndolas en cuenta. Bien. Cuando tocamos el tema del capítulo 4 de las cargas permanentes, básicamente en uno de los primeros artículos dice que cuando se determinan las cargas permanentes con propósitos de diseño, se debe incluir el peso del equipamiento fijo del servicio. Un poco lo que hablábamos hoy, por ejemplo, las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, esa carga hay que tomarla en cuenta como carga permanente, ¿sí? Las ventilaciones, el aire acondicionado. Muchas veces, claro, uno cuando hace un análisis de acciones, uno no tiene en cuenta por ahí, porque la instalación eléctrica y porque su peso con respecto a otros pesos uno lo ve como despreciable, pero teóricamente tiene que tomarlo en cuenta, tiene que hacerlo valer como tal. Algo muy importante es lo que dice este artículo que yo señalé con amarillo, el 315. En este artículo habla de que muchas veces nosotros como calculistas tenemos que diseñar plantas que se las llama plantas libres. ¿Por qué? Porque no hay tabiques divisorios en su interior. ¿Esto por qué es así? No quiere decir que una planta libre quede libre luego de su uso. Entonces, lo que dice este reglamento, que aunque no se muestren en los planos, hay que tener en cuenta los cerramientos, ¿sí? Hay que tener en cuenta los cerramientos. O sea, las paredes. De la única forma que no hay que tenerlos en cuenta es cuando la sobrecarga de uso para ese ambiente exceda los 4 kilonewton metro cuadrado. En el caso que la sobrecarga de uso exceda ese valor, no hay que tener en cuenta, uno puede omitir las cargas de las divisiones de pared. Sino, sí, siempre hay que tener en cuenta las cargas de pared. Así no estén dibujadas. Así no estén dibujadas. Y hay algo muy, muy bueno que dice este reglamento, pero no lo dice en el reglamento, sino lo dice en el comentario
cómo tener en cuenta esos cerramientos que por ahí ni aparecen dibujados en los planos. Entonces, acá está. Miren ustedes, el artículo en el comentario, ven, siempre que en estos reglamentos aparezcan C, quiere decir que uno está buscando en el comentario. Aparece como C311 y dentro de eso aparece un ítem que se llama 3 particiones. Si ustedes ven, habla en general cuánto pesan esas paredes y eso, y dice que, básicamente esto es lo más importante, cuando la sobrecarga de uso sea menor que 2,5 kilonewton metro cuadrado, la sobrecarga de tabiquería por metro cuadrado de piso que hay que adicionar no será inferior a 1 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy trabajando con un ambiente con una sobrecarga de 2,5 kilonewton metro cuadrado, bueno, para considerar que ese ambiente va a tener cerramiento, tengo que trabajar con una sobrecarga de 3,5, ¿sí? Ahora bien, si la sobrecarga va entre 2,5 a 4, en vez de adicionarle 1, le voy a tener que adicionar 0,5. Y un poco lo que dice antes, que cuando la sobrecarga sea mayor que 4 kilonewton por metro cuadrado, ya ahí, si quiero, no voy a tener que adicionar pesos de pared. Esto es muy importante porque hay mucha variación en los pesos si no tenemos en cuenta las paredes. Bueno, y después ya lo que tenemos es la tabla, ¿sí? Donde en la tabla tenemos el peso unitario de los materiales y conjuntos funcionales. Acá tenemos en cuenta el peso del hormigón, básicamente por metro cúbico, y los pesos de las paredes en esta tabla, que es lo que más vamos a usar nosotros como peso. Luego tenemos el capítulo 4, que es un capítulo que trata sobre las sobrecargas de diseño. ¿Qué pasa? Dentro de las sobrecargas aparecen en la tabla cargas uniformemente distribuidas de acuerdo a el local de la estructura que estemos analizando, sean pasillo, baño, cocina. Y una novedad en este reglamento es que también aparecen cargas concentradas. ¿Qué es esto de las cargas concentradas? Miren ustedes, la tabla es esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Bueno, que si yo tengo un archivo, tengo que usar esta carga como carga de uso. Bueno, estas son cargas de azoteas, cargas de balcones, pero ven, por ejemplo, acá, destino escuela. En destino escuela, aulas. En las aulas tengo que trabajar con una carga uniforme de 3 kilonewton metro cuadrado. Pero también tengo que trabajar con una carga concentrada de 4,5 kilonewton. ¿Cómo es esto? ¿Tengo que trabajar con la suma de estas cargas? No, no tengo que trabajar con la suma de estas cargas. Tengo que trabajar con esta carga y hacer un cálculo de solicitaciones, quitar esa carga y poner esta carga puntual donde en el lugar que mayor esfuerzo dé a la estructura y sacar los esfuerzos que va a venir como producto de esa carga. Y luego comparar los esfuerzos que saqué con la carga uniforme y los que saco con la carga concentrada. ¿Con cuál me voy a quedar? Con el mayor de los dos. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. No se utilizan juntos. Es uno y el otro.
comparo y me quedo con el mayor. Como ustedes se fijan, bueno, miren, acá está, ¿ven? Los estadios, ¿sí? Sin asiento fijo, con asientos fijos, las tribunas de los estadios, que era lo que recién estábamos mirando. Como ustedes ven, en este caso, ¿no es cierto? Para los estadios, fíjense que no tengo cargas concentradas, cargas puntuales, solo aparecen cargas uniformes. Hay algunos destinos que tienen, hay algunos destinos que no tienen. Estas cargas concentradas se considera, no son totalmente puntuales, sino que se considera que están distribuidas sobre un área cuadrada de 75 centímetros de lado, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que ubicar en la zona más desfavorable de la estructura y comparar qué esfuerzos produce en la estructura. Y de ahí, bueno, ven, hay para todos los destinos, solo hay que buscarlos. Bien. Y siguiendo un poco con, esperen que, ahí está, siguiendo un poco con el reglamento esto no es para que, obviamente yo no me lo sé, pero esto es para que, no es necesario saberlo, obviamente, pero sí es necesario saber que está. ¿Qué tiene este capítulo 4, que es el capítulo de uso? Tiene el tema de todo lo que es carga de impacto, que nosotros recién dijimos que en la tabla que vimos no está contemplado, ¿sí? Que hay que multiplicarlo por coeficientes de mayoración, que no son los coeficientes que van a aparecer en el CIRSOC 201 en el capítulo 9. No. Estos son coeficientes de mayoración que tienen en cuenta justamente el efecto del impacto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Que cuando yo tengo máquinas, bueno, las cargas de uso, dice, bien, si tengo una máquina, tengo que poner, va a pesar tantos kilos, pero para tener en cuenta el impacto, fíjense, si es una maquinaria de ascensor, tengo que aumentarla en un 100%. Si es una máquina liviana, en un 20%. Si es un movimiento alternativo, el 50%. ¿Ven? Si son colgantes para pisos o son balcones, lo tengo que, a los balcones o a los pisos, tengo que aumentar su peso en un 33%. Esto es importante que sepan que está. No importa los valores, no importa eso, pero sí que cuando la carga pueda tener un efecto de impacto, lleva, ay, se me trabó la máquina, lleva un aumento de carga. A ver. Quiero ver. Bien. Cuando tengo tribunas, recién vimos los valores de las tribunas, pero para tener en cuenta, por ejemplo, que la muchedumbre se puede estar moviendo, saltando, hay que aumentarlo con un coeficiente de 1,5. Después, ascensores, montacargas, ¿sí? Está todo, están las cargas y para poder evaluar y calcular los elementos de la estructura que van a estar conteniendo a estos elementos. Eso por un lado, los impactos. Algo que es muy, muy benéfico es este artículo que es el 4.8 y habla sobre la reducción de la sobrecarga. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando ponemos una sobrecarga de uso, estamos poniendo un valor que se va a producir en la estructura posiblemente en algún momento por un corto de su vida, pero que no siempre va a estar sometida a esos valores de carga de uso.
Entonces, a partir de este reglamento, lo que se puede hacer es una reducción de la sobrecarga. Ese L que sacamos de la tabla 4 lo podemos reducir. Y para eso, para reducir ese L, tenemos que empieza un término que es el área de influencia del elemento. ¿Qué es el área de influencia del elemento y cómo la puedo comparar con el área tributaria? Miren, está muy claro explicado en el CIRSOC 101, que es del que venimos hablando. Por ejemplo, miremos esta columna. Esta columna, ¿sí?, tiene un área tributaria. El área tributaria es esta que sería mitad hasta mitad de viga, ¿sí?, hasta mitad de viga para acá, mitad de viga para acá y mitad de viga para acá. Todo esto sería el área tributaria. Todas las cargas que actúan acá van a bajar por medio de esta columna. Ahora bien, hay un área que no es tributaria, pero sí que es un área de influencia y que es toda esta que está acá. ¿Qué sería el área de influencia? Y si hay una variación de carga acá, bueno, se va a influir en la carga que baje por esta columna. Entonces, cualquier variación que se produzca acá va a influir en esta descarga. Lo mismo pasa, por ejemplo, si miramos esta columna. Esta es el área tributaria, la que directamente su carga va a bajar por esta columna, y esta sería el área de influencia, toda esta. Si miramos esta columna, esta es el área tributaria, toda esta es el área de influencia. También pasa con las vigas. Miramos esta viga, esta es el área tributaria, ¿está? Y toda esta es el área de influencia. Entonces, ¿qué dice el artículo 4.8 de este reglamento? Dice que a la sobrecarga la puedo reducir y la voy a llamar L, y esa sobrecarga reducida va a ser igual ¿a quién? A la sobrecarga que saque de la tabla sin reducir, a la L que saque de la tabla sin reducir, que la voy a llamar L0, a dos valores de coeficiente, y a esta expresión que es el área tributaria por KLL. ¿Qué es KLL? Es el factor que hace que el área tributaria se transforme en área de influencia. Esto, la multiplicación del área tributaria por KLL, es el área de influencia. ¿Y de dónde sale ese KLL? Bueno, está dado acá. Miren, para columnas interiores es igual a 4. Obvio, si ven, era esto, ¿sí?, que teníamos acá. El área tributaria por 4 es esta área que sería el área de influencia. O sea, este valor, esta multiplicación, es el área de influencia. Entonces, de esta forma, nosotros podemos reducir a la carga de servicio. ¿Cuándo? Que acá se me escapó la tortuga. ¿Siempre la vamos a poder reducir? No, no la vamos a poder reducir siempre. Acá está el detalle. Cuando el área de influencia sea mayor que 37 metros cuadrados. Si no, no. ¿Sí? Pero bueno, es un valor que habitualmente se puede llegar a dar. Cuando el área de influencia sea mayor que 37 metros cuadrados, sí podemos utilizar este beneficio de reducir la carga de uso. Y si reducimos la carga de uso, ¿qué vamos a lograr? Y vamos a lograr estructuras que al no tener que sostener tanta carga, sean estructuras
más pequeñas, más esbeltas, más desmaterializadas. Y por ahí eso está bien o está mal. Y uno en hormigón, una de las cosas negativas que tiene el hormigón justamente es su gran peso. Si nosotros, en base a disminuir las acciones, estas, obviamente, siempre estando dentro de parámetros de seguridad adecuados, pero podemos lograr estructuras más esbeltas, de menor volumen, mejor. Entonces, esto es algo que si lo podemos hacer, está muy bueno que lo hagamos. Bien, otra cosa, dentro de este capítulo también aparecen sobrecargas mínimas para cubiertas, que esto siempre es un tema y justamente cuando ustedes tengan que analizar el trabajo final de la materia, van a tener una sobrecarga de cubierta y la sobrecarga de cubierta está acá en este artículo, no está en la tabla, y fíjense que cuando la sobrecarga de cubierta permita circulación de personas, ¿sí? Tiene que ser de este valor. Y si hay jardines o se van a hacer reuniones, tiene que ser de este valor. Ahora, cuando dice permita la circulación de personas, muchas veces uno tiene una cubierta y la cubierta no está diseñada para que permita la circulación de personas. Entonces, esa cubierta se llama azotea inaccesible. O sea, no quiero que vayan personas, que estén personas circulando. Ah, bueno, pero por ahí yo voy a poner un cordel y voy a ir a colgar ropa. O va a venir de vez en cuando una persona a hacer un mantenimiento. Bueno, esa es una azotea inaccesible porque que vaya una persona de vez en cuando para arreglar o para hacer algo no quiere decir que sea que permita la circulación de personas. Y cuando la azotea es inaccesible, se la calcula con 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Esto ya es que permite la circulación de personas. Después, también en este mismo capítulo hay sobrecarga de cocheras, ¿sí? Si tiene que hacerse estructuras para justamente el guardado de vehículos. Sobrecargas de balcones. Los balcones son partes muy sensibles en las estructuras. ¿Por qué? ¿Por qué les digo así como sensibles? Porque culpa de balcones se han producido por ahí accidentes donde los balcones por estar mal diseñados, mal calculados o mal construidos o no mantenidos o todas estas cosas juntas se han caído. Entonces, fíjense que la sobrecarga de balcón es grandísima, 5 kilonewton sobre metro cuadrado. 5 kilonewton son 500 kilos en 1 metro cuadrado. Esa es la sobrecarga para balcones, ¿sí? Lo mínimo que hay que poner para balcones. Después también en este mismo capítulo tienen sobrecarga para fábricas, para talleres, para depósitos, ¿ven? Ya son sobrecargas un poco más grandes que las que se encuentran en la tabla. Y una cosa que dice acá que me gusta es identificación de la sobrecarga. Ustedes vieron que, bueno, por ahí las estructuras tendrían que tener algún aviso hasta qué carga puede cargarse. Vieron que, por ejemplo, cuando uno sube a un ascensor, dice máximo tanta cantidad de personas o tantos kilos. Bueno, con las estructuras también debería pasar algo similar, que todos, porque en realidad las estructuras están calculadas para soportar una sobrecarga.
Entonces, eso tendría que avisarse y por medio de carteles, por eso acá dice identificar la sobrecarga. O sea, que haya un cartel que diga que esa estructura está apta para soportar tanta carga. Sobre todo, esto es muy útil cuando se hace diseño de depósitos, porque muchas veces uno hace un diseño de depósitos con una carga y después se los carga con más carga que la que ha estado planeada. Después también en este mismo capítulo hay un comentario para cuando en los locales se utilicen autoelevadores, entonces figura de acuerdo a la capacidad de carga de ellos, qué carga hay que considerar en la estructura. También en el caso de que sean instalaciones industriales con puente grúa, da las características de todas las cargas que hay que tener en cuenta y básicamente eso es un poco lo que les quería comentar acerca del reglamento de sobrecargas y cargas cargas de peso propio y sobrecargas de uso mínimas para las estructuras. Después viene el reglamento de viento, el CIRSOC 102 para la determinación del viento. Este reglamento también es un reglamento ayornado, un reglamento nuevo que sale a partir del año 2005 y en él, a ver si es en el capítulo 1, claro, dentro de los métodos admitidos para el cálculo del viento aparecen 3 métodos. El primer método es un método simplificado y está especificado en el capítulo 4. Este método simplificado es muy, muy sencillo y directamente lo que se obtiene de él es el valor de una carga a aplicar en la superficie. ¿Qué pasa? Como es de sencillo, es un método que tiene muchas limitaciones y la principal de todas ellas es que se puede utilizar en estructuras de no más ojalá 10 pisos, 10 metros. Es para estructuras muy pequeñas. Luego viene un método 2, que es el procedimiento analítico. Esto está especificado en el capítulo 5, que es el método que nosotros más vamos a trabajar, y podemos llegar a hacer la evaluación del viento en estructuras, y si bien tiene algunas limitantes, como que las estructuras tengan una planta regular, no tienen límites en cuanto a la altura del edificio. Este es el procedimiento que más se usa. Ahora bien, cuando tenemos casos especiales de edificios que no tengan plantas regulares o edificios que no se encuadren a los límites que propone el capítulo 5, entre ellos edificios flexibles, y casi todos los edificios son flexibles. ¿Cuándo un edificio en viento es flexible? Un edificio es flexible cuando tiene un período mayor que 1. Hoy vimos que los edificios en altura tienen periodos generalmente más grandes que 1. Entonces son edificios flexibles. Y si son edificios flexibles, no se puede utilizar estos procedimientos para determinar las cargas de viento. Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ir a lo que sería el método 3, que propone el análisis del viento en el túnel de viento. Entonces, se llegaría a eso. Generalmente, lo que se hace es que por más que el edificio sea flexible,
uno necesita una primera estimación de cargas para hacer un predimensionado y poner ese modelo en un túnel de viento. Entonces, siempre, por más que el edificio sea flexible y que la limitante diga que no se puede utilizar el capítulo 5, este método 2, para un edificio flexible, igual se lo usa para tener una primera aproximación de lo que pueden llegar a ser esas acciones de viento. Bien, eso en cuanto al viento. Acá hay esto del túnel de viento, este método es un método que se conoce de hace algunos años en experimentación, sobre todo no tanto en edificio, pero sí en todo lo que es aeronáutica. Ellos tienen una vasta experiencia en túneles de viento. Y en nuestro reglamento del CIRSOC 202, esta es la primera vez que aparece el capítulo 6 con la propuesta del método de túnel de viento. Acá yo les muestro porque nosotros habitualmente en épocas de no pandemia, cuando terminamos una materia que es hormigón 2, vamos a una oficina técnica, ¿sí? En Buenos Aires, que es justamente el estudio de ingeniería que calculó las torres El Faro y tantísimas torres, casi el 80% de Puerto Madero es calculado por esta empresa. Bueno, todos estos edificios han sido sometidos a una evaluación en túnel de viento y estas son las maquetas. Acá no veo, justamente acá no veo la maqueta de la Torre El Faro, pero por ejemplo esta maqueta es la maqueta de Madero Office, que es una estructura que yo ayer les hablé de estructuras que tenían entre pisos sin apoyo por más de 8 metros. Bueno, es esta, el Madero Office. Y estas son las maquetas que se realiza el túnel de viento. Si bien acá en nuestro país tenemos túnel de viento, este es un túnel que antes también lo íbamos a ver, es un túnel que está en la Facultad de Aeronáutica de la Ciudad de La Plata. Este estudio no hace los análisis en túnel de viento acá en Argentina, sino que estas maquetas que vimos recién están hechas en Estados Unidos y los análisis vienen de Estados Unidos. Sé que por ahí uno tiene curiosidad por saber con respecto a precios. Obviamente que este es un proceso que lleva mucho análisis. Esas maquetas están hechas de un material, se hacen en computadoras, en impresoras 3D. O sea, hay mucha tecnología, son estudios caros, pero siempre lo que nos dice el ingeniero que siempre nos atiende, el ingeniero Feinstein, cuando vamos a su oficina, lo que él resalta es que siempre es más económico hacer el estudio de viento en túnel, porque en estas estructuras tan altas dan esfuerzos mucho más chicos que los que da el CIRSOC. Entonces, al dar esfuerzos más chicos, se ahorra en material, ¿sí? Las estructuras tienen muchísima menos cantidad de acero. Por ahí el volumen de hormigón se lo deja igual, pero lo que se disminuye es la cantidad de acero y el dueño de la estructura obviamente tiene un rédito económico. Y por último, vamos a ver el CIRSOC 103. Nosotros en particular en hormigón 1 no vemos el sismo como acción, ¿sí? Sí lo vemos en hormigón 2.
pero en este caso nosotros estamos en una zona sísmica que tiene muy poca actividad reducida, y se llama zona sísmica cero. Les digo algo, un detalle. Muchas veces el hecho de que sea zona sísmica cero, uno dice, si es zona sísmica cero, no debo hacer nada. Y no es que no hay que hacer nada. ¿Qué pasa? Hay que evaluar si la carga horizontal que uno toma por viento, ¿sí?, tiene un valor que sea igual o mayor que 1,5% del peso de la estructura. Del peso de la construcción, de todo el peso. Si esa fuerza es mayor o igual que este valor, ahí sí, no tengo que hacer nada. Ya teniendo en cuenta esa fuerza horizontal, para zona cero está bien, pero tengo que ver eso. Y no tengo que hacer nada, no. Otra cosa que hay que hacer es que en zona sísmica cero, cuando voy a fundar, esas fundaciones no deben ser sueltas. Siempre, por más que sean aisladas, siempre las tengo que unir mediante un envigado. Que, si ustedes se acuerdan, ayer nosotros vimos unas fundaciones y vimos vigas que unían esas fundaciones. Este tema no es un tema que lo vamos a ver este año, sí lo vamos a ver el año que viene, pero es para recordárselos como acción ambiental, zona sísmica cero, sí hay que hacer algo. No es que porque sea zona sísmica cero no hay que hacer nada. Bien, bueno, y con esto he terminado el tema de las acciones. Entonces, voy a dejar de he puesto tan bien he escondido tanto bueno, no hay caso. Ahí está. Ya había dejado creo, ¿no? No. He escondido tanto el cartelito que dice que estoy presentando, que ahora no lo puedo encontrar. Bueno, no sé si tendrán alguna duda, algo que me quieran preguntar, algún comentario por hacer, y si nada de eso pasa, yo por ahora les digo que me despido de ustedes, y el viernes van a tener clase de práctica que va a ser una práctica de repaso. Por mi parte, sin consultas, profe. Disculpa, ¿cómo? ¿No? Bueno. No. Bueno, lo que les digo, lo que les quiero comentar, y bueno, ustedes dirán, sí, ella porque da hormigón. Me gustaría que esta materia no la dejen, vayan llevándola al día. Cuando tengan alguna duda, por favor, pregúntenos. Ahora, bueno, estamos en el inicio y esto no creo que surjan dudas, y si surgen dudas de acá, tenemos mucho tiempo para rever esto que esta teoría que he dado yo hoy, la van a ver durante toda la práctica, la vamos a volver a ver muchas veces, y no creo que lleve a ningún conflicto esto. Pero siempre que no entiendan algo, no se queden sin preguntarnos. Nosotros estamos para contestar, para que ustedes puedan entender todo. Siempre hay formas y todos pueden entender. Así que no se queden, pero vayan llevando la materia a medida que la vamos dando. El viernes, entonces, práctico de repaso, resolución estática. ¿Sí? Y Profe, conmigo. una consulta. Sí.
El sexo que nosotros tenemos que usar ahora, ¿es el Sí. 2000 cuánto? Nosotros 2005. Ah, el 2005 está bien, porque creo que de acero había un 2017 y quería saber a ver si de hormigón también o si servía el 2005. No, es el 2005 que, bueno, sí, creo que hay uno que dice 17 ahora, es lo mismo, es el mismo, eso no ha cambiado. Perfecto. Es, primero, puede ser que haya algo que diga 17, ahora que recuerdo. Es el que se baja de la, sí. Está bien, porque por ahí me lo pueden llegar a prestar impresos, pero creo que son los del 2005. Entonces es mucho Está mejor bien, claramente es el mismo. que tenerlos digital, porque Sí, lo tenés para leerlo y en mano. tal Y cual. por ahí quería Sí, preguntar a ver si esos me servían. Sí. Genial. Sí, los que no sirven son los que dice año 82. Eso es todo distinto. Pero los que digan 2005, 2017, que yo he visto poco 2017, pero es exactamente el mismo. Bien, muchas gracias. Hay algunos que están impresos y que dice proyecto, y hay otros que dice reglamento. Ese que dice proyecto y reglamento, hay muy poquitas cosas de diferencia, también sirven. Bien. Es lo mismo. Perfecto. Gracias. No, de nada. Y está bueno. Sí, yo no les digo imprimir, porque imprimir 600 hojas No, yo por eso, sí, creo es una que los locura. tienen los libros. Sí, Entonces, una cosa que les voy a comentar. Bueno, ahora estamos en época de pandemia y bueno, vieron que todo es como un poco más complejo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros acá en la facultad hay un convenio y con el INTI y estos libros se consiguen y es más barato comprarse todos los reglamentos, o sea, les digo, no es que se los quiera vender, yo no, pero es que me han dicho los alumnos que conviene más comprarse todos los reglamentos que no imprimirlos. perfecto. Eso antes, ahora tendrían que nuevamente preguntar cómo están los precios con respecto a las fotocopias. Es algo, o sea, alguien que va a trabajar en ingeniería, esto hay que tenerlos. O sea, yo sé, si no es necesario para cursar la materia, ¿por qué? Y porque lo vamos a ver del digital, pero si uno trabaja, está bueno tenerlos. Sí, la idea es comprarlo, pero por ahí, bueno, Sí, todos juntos no incluso sé cuánto puede llegar a había salir y como veces, ahora para la materia. claro, y había veces que se juntaban grupos, o sea, todo el curso pedía, o mucha parte del curso pedía, y bajaban incluso los precios. Sé de eso también, pero no sé si ahora tendrán posibilidad, si estará trabajando la biblioteca. La verdad que en este momento no sé, estoy muy desvinculada, pero se los puedo averiguar. Ah, bueno, genial. Bueno, chicos, entonces nos vemos si Dios quiere la semana que viene conmigo. El viernes con la práctica.